Hax Corwin avanzaba a trompicones por las dunas carmesí. Cada instante abrasador se alargaba bajo dos soles que no mostraban piedad. Sus labios agrietados se abrieron aún más mientras entornaba los ojos, mirando a través de las ondas de aire sobrecalentado. La retorcida carcasa del ala celestial yacía en algún lugar muy atrás. Kilómetros de arena ardiente se habían tragado sus restos destrozados. 10 días. 10 días vagando por este infierno de mundo llamado Velor Prime. Stormrunner, aquí comando Eco. ¿Alguien recibe? La estática crepitó a través del comunicador que colgaba de su traje de vuelo rasgado. Hax se lo apretó contra la oreja, desesperado por oír cualquier sonido más allá del susurro interminable de los granos de arena. Solo el silencio respondió, solo el calor y el vacío. Sus reservas de agua se habían reducido a meras gotas, racionadas con un cuidado que ahora parecía inútil. El mundo desértico no mostraba compasión. Su equipo, sus amigos, esparcidos en algún lugar de esta vasta desolación. Después de sobrevivir a llamaradas solares y campos de asteroides, después de escapar de aquella catástrofe en la estación Terminus, no podían simplemente morir aquí, ¿verdad? Estoy buscando, declaró al horizonte vacío, ajustándose la tela rota para protegerse el cuello de la ira de los dos soles. El transmisor de emergencia había enviado una señal automática cuando entraron en la atmósfera. Pero la compañía Geraisen no era famosa por sus rescates rápidos. Si Hax quería sobrevivir y encontrar a su tripulación desaparecida, necesitaría más que esperanza. El anochecer descendió con una violencia inesperada mientras el sol principal se hundía tras unas montañas escarpadas. Las temperaturas cayeron en picado, convirtiendo su aliento en vaho mientras sus botas crujían sobre la superficie helada. En la cima de una enorme cresta, el agotamiento lo obligó a detenerse. Sus músculos ardían, protestando ante cualquier nuevo movimiento. Abajo, el páramo cambiaba de escarlata a índigo bajo la luz menguante. Movimiento. Hax se tiró de bruces sobre la tierra fría, escudriñando el paisaje con intensidad. A unos 70 metros de distancia, entre unas rocas erosionadas, algo se agitaba. Maldijo su estupidez por haber perdido los binoculares de campo durante el impacto. El movimiento se repitió, ahora deliberado. Emergió una silueta, alta, con una gracia depredadora evidente incluso a esa distancia. Definitivamente no era humana. Su piel de cobalto reflejaba la luz moribunda, creando brillos metálicos contra el entorno color óxido. Inmóvil, Hax evaluó las posibilidades. La criatura no lo había detectado. Retirarse seguía siendo una opción, buscar otro refugio, evitar la confrontación por completo. Sin embargo, algo en su movimiento fluido, esa confianza en sus pasos, sugería que este ser conocía íntimamente la supervivencia en el desierto. Su vacilación resultó fatal. La cabeza del alienígena giró bruscamente hacia él. Sus orbes de color ámbar se fijaron en su posición con una precisión aterradora. Sin dudarlo, ella, la curva de su figura sugería feminidad. Sacó una lanza de marfil de su arnés y adoptó una postura de combate. ¡Qué maravilla!, musitó Hax, levantándose lentamente con las palmas de las manos a la vista, en lo que esperaba que señalara intenciones pacíficas. Pelear no está en mi agenda de hoy. Los detalles se hicieron más nítidos a medida que la distancia se acortaba. Definitivamente era una mujer, con rasgos angulares marcados por cicatrices ceremoniales en sus pómulos altos. Su melena platino, entretejida con pequeños abalorios, huesos y piedras, ondeaba detrás de sus hombros afilados. Aquellos ojos ámbar solo contenían cálculo, midiéndolo como a una presa. La orden que ladró desafió a su traductor universal. Sílabas ásperas perforaron el aire. Cuando Hax permaneció en silencio, ella blandió su arma hacia adelante, repitiendo la orden con más fuerza. Aquí hay problemas de traducción, respondió Hax, luchando contra la creciente ola de pánico. Nave estrellada, buscando supervivientes. La cazadora ladeó la cabeza, experimentando claramente la misma barrera de comunicación. Su siguiente paso la situó a distancia de ataque, la punta de la lanza brillando a centímetros de su esternón. El entrenamiento tomó el control. Hax evaluó. Ella poseía una velocidad superior,
adaptación al entorno y ventaja armamentística. Su arma de mano había desaparecido, perdida entre los escombros. El combate cuerpo a cuerpo significaba la muerte. Cuando volvió a hablar, su mano libre hizo un gesto hacia el horizonte, y luego se la pasó por el cuello. Bastante claro. Márchate o muere. La determinación lo inundó. No podía abandonar esta zona. Su tripulación podría estar cerca. Negando firmemente con la cabeza, hizo una pantomima, simulando mirar con binoculares y luego señalando en varias direcciones. Sus facciones se endurecieron. Sin previo aviso, desató un grito de guerra que le heló la sangre. Su cuerpo se tensó, acumulando una potencia explosiva, y luego la liberó. La lanza salió disparada hacia él con una precisión letal. El tiempo se fragmentó. El arma de hueso giró en el aire, su punta mortal buscando su corazón. Los reflejos de combate anularon el pensamiento consciente. Sus dedos interceptaron el asta, a solo un latido del impacto, deteniendo su impulso a pura fuerza. Una agonía explotó en su mano mientras las astillas le perforaban la carne. Sin embargo, se mantuvo firme. El viaje mortal de la lanza terminó en su agarre desesperado. Un silencio absoluto cubrió la duna. La guerrera permaneció congelada. Sus ojos ámbar se abrieron desmesuradamente, con lo que parecía ser incredulidad. Sus labios se separaron en silencio antes de volver a cerrarse. Retrocedió un paso, luego otro. Por primera vez, la duda cruzó sus facciones. Hax bajó la lanza con firmeza, manteniendo el contacto visual. Escucha, no hace falta pelear. Ella se acercó con cautela, su atención fija no en Hax, sino en el arma que él poseía. Al llegar frente a él, se arrodilló deliberadamente, inclinó aquella cabeza feroz y pronunció palabras que transmitían una inconfundible reverencia. La comprensión se le escapaba. Explícamelo, por favor. Ella levantó la mirada, estudiando sus rasgos con una nueva intensidad. Se llevó una mano al esternón. ¿Qué es? Dijo con precisión. Hax, respondió él, imitando su gesto, que se puso de pie, extendiendo lentamente la mano hacia la lanza. Hax la soltó con alivio, contento de desprenderse del arma. Sin embargo, en lugar de reclamarla, ella la empujó de nuevo hacia él, hablando con urgencia. La oscuridad había caído por completo, bañándolos en una extraña luz de luna azulada. 3 satélites iluminaban Velor Prime mientras la temperatura continuaba su dramático descenso. Que se dio cuenta de sus temblores. Hizo un gesto hacia unas rocas ocultas, y luego hacia Hax. Una invitación inequívoca. Con la noche trayendo una posible muerte por hipotermia, las alternativas eran limitadas. Asintió en señal de aceptación. Que se giró, esperando que la siguiera. Detrás de las rocas había una caverna oculta. Unas brasas moribundas sugerían que había estado habitada recientemente. Con movimientos practicados, reavivó las llamas mientras sacaba un pequeño mecanismo de su bolsa. Después de manipular su superficie, sus siguientes palabras llegaron, traducidas a un inglés fracturado. Interceptaste mi arma, declaró, la incredulidad tiñendo cada sílaba. Nadie ha hecho esto. El calor acogió a Hax mientras se sentaba cerca del fuego. ¿Qué significa eso? Los ojos ámbar captaron la luz danzante del fuego. Según la antigua ley Ketra, te conviertes en mi compañero vinculado. Su tono sugería que esta noticia no era bienvenida. Nuestros destinos están unidos eternamente. El Sok lo dejó sin palabras. Solo atrapé un arma. No un arma cualquiera. Kes pinchó agresivamente las brasas. Cuando un guerrero ofrece un desafío, atraparla significa reclamar la unión. Han pasado 7 generaciones sin que esto ocurra. Pasándose los dedos por el pelo apelmazado por la arena, Hax procesó la información. Pero solo estoy intentando encontrar a mi equipo y escapar de este mundo. Unirme a alguien no formaba parte del plan. Sus ojos se contrajeron peligrosamente. Créeme, no comparto ningún deseo por esta carga. Mi clan se enfrenta a una guerra contra los errantes. Los forasteros complican todo. Golpeó las brasas con más fuerza, creando erupciones incandescentes. Pero el honor ata más fuerte que el hierro.
Un Ketra muere antes que violar una promesa sagrada. Una idea surgió. ¿Y si hacemos un trato? Te ayudo contra esos errantes. Tú me ayudas a encontrar a mi tripulación. Kes lo examinó largamente. ¿Qué habilidades ofreces? Caído del cielo. Navego naves, principalmente. Antes de eso, formación militar. Entrenado en combate. Hizo un gesto hacia la lanza neutralizada. Y al parecer, tengo reflejos aceptables. La más breve de las sonrisas apareció en su rostro. A 2 amaneceres de aquí se encuentra nuestro punto de reunión. Quizás tus compañeros descansen allí. Nuestras patrullas barren la zona extensamente. Te lo agradezco, respondió Hax con sinceridad. Kes negó con la cabeza. La gratitud es prematura. El vínculo del arma es una maldición, no una bendición. Descansa. El desierto devora a los exhaustos. No necesitaba que se lo dijeran. Se estiró en el suelo áspero, usando su brazo doblado como almohada. El sueño lo consumió rápidamente. Sus últimos pensamientos se centraron en sus compañeros dispersos, esperando que hubieran encontrado protección contra el frío mortal. La primera luz golpeó con dureza. Hax se despertó y descubrió que Kes ya estaba equipada para el viaje, con sus pertenencias empacadas eficientemente. Le ofreció un recipiente con líquido sin decir palabra. ¿Se puede beber? Preguntó Hax con recelo. Ningún líquido en Velor es realmente seguro, dijo Kes. Este simplemente amenaza con la muerte de forma menos urgente. Probándolo con cautela, detectó cualidades minerales inusuales, pero nada inmediatamente dañino. Al salir del refugio, el calor apretaba a pesar de la hora temprana. Kes señaló unas formas borrosas más allá de las colinas de arena. Una banda de incursores se mueve hacia nuestro territorio. La urgencia es crítica. Su marcha resultó agotadora. A pesar de su aparente delgadez, Kes mantenía una velocidad implacable, navegando por el terreno cambiante solo con su instinto. Hax luchaba por mantener el ritmo, su cuerpo aún recuperándose del trauma del impacto y la exposición al desierto. ¿Tu nave?, inquirió Kes durante su paso por unas pendientes empinadas. ¿Cómo te trajo la calamidad a Velor? Aquí no hay nada más que arena y mortalidad. El sudor le corría por debajo del cuello. El ala celestial no tenía programado este sistema. Llevábamos medicinas vitales a los sectores de Iraní antes de que la navegación fallara. Unos pozos de gravedad nos arrastraron hasta aquí. Cargamento medicinal. Kes procesó los datos. Otros forasteros nos visitaron antes. Trocaban tecnología por nuestra flora curativa. Ninguno estableció una presencia permanente. Marcharme sigue siendo mi único objetivo, confirmó Hax. El mediodía llegó con un calor opresivo. Buscando una mínima protección bajo un saliente rocoso, Hax detectó una actividad inusual en la arena cercana. A varios cientos de metros de distancia, los granos parecían fluir hacia arriba. Kes advirtió en voz baja, señalando la anomalía. Ella evaluó la situación al instante, poniéndose rígidamente alerta. Cría de Borax. Inmadura, pero letal. Permanecieron inmóviles. La entidad se movía parcialmente oculta, con segmentos de su espalda acorazada visibles durante su avance ondulante. Vaciló, y luego se redirigió directamente hacia ellos. «¿Has sentido nuestros temblores?», susurró Kes. «A mi señal, corre. Y no te detengas». Se preparó mentalmente, la tensión en aumento. El Borax aceleró, creando olas de arena que marcaban su avance. A 30 metros de distancia, Kes ordenó. «Ahora». Salieron disparados de su cobertura, cada uno en una dirección. El depredador se detuvo momentáneamente antes de perseguir a Hax, quizás sintiéndolo como una presa más fácil. Corrió hasta el agotamiento por el terreno blando, sus botas hundiéndose desastrosamente a cada zancada. La criatura ganaba terreno rápidamente. De repente, que se materializó junto a su trayectoria. Lanzó un pequeño objeto metálico hacia el cazador. Al hacer contacto, produjo una resonancia penetrante. El Borax viró bruscamente y se sumergió, perdiéndose de vista. Jadeando pesadamente, Hax se inclinó hacia adelante. «Tu dispositivo, perturbador armónico,
aclaró Kes, recuperando el instrumento. Confunde su percepción temporalmente. Volvió a guardárselo. Tu velocidad es decepcionante. El desierto no tolera la debilidad. Aprecio el ánimo, masculló Hax. El viaje continuó sin tregua. Al atardecer, unas mesetas de piedra interrumpieron el monótono paisaje. Kes lo guió hacia unos pasajes estrechos entre paredes verticales. El refugio de esta noche, anunció. Mañana llegaremos a los territorios del clan. Dentro de su refugio rocoso, Hax abordó temas cruciales. Mi equipo, 5 en total. ¿Qué posibilidades realistas hay de que tu gente los haya encontrado? Ella lo sopesó pensativamente. Los exploradores Ketra patrullan extensamente. La supervivencia requiere hidratación y protección contra los cazadores. Si sobrevivieron al impacto, encontraron fuentes de agua y evadieron a los depredadores. Se encogió de hombros. Una incertidumbre potencialmente reconfortante, comentó él secamente. La realidad ofrece poco consuelo, replicó ella. Su escasa cena consistió en carnes en conserva y unos peculiares frutos del desierto, con exteriores duros que ocultaban interiores sorprendentemente nutritivos. La oscuridad cayó, y las temperaturas heladas regresaron rápidamente. ¿Qué hace que tu clan tolere la crueldad de Velor?, inquirió Hax. Todo aquí se opone a la supervivencia. Velor nutre tanto como desafía, respondió Kes, sus facciones suavizándose ligeramente cerca de la luz del fuego. El dolor enseña, pero también protege. Los forasteros fracasan en estas pruebas, preservando la independencia Ketra. Su mirada se encontró con la de él a través de las llamas. Hasta los acontecimientos recientes, quizás. No tengo intención de quedarme, aclaró Hax. Solo recuperar a mi tripulación y marcharme. La transformación ocurre a pesar de las intenciones, replicó Kes misteriosamente. Despertaron antes del amanecer. Hax descubrió la mano de Kes cubriendo su boca, con un dedo presionado contra sus labios. Por encima de su posición, las sombras se movían a través del perímetro rocoso. Siluetas hostiles contra el horizonte que se iluminaba. 9 figuras atacantes. Incursores, susurró Kes al oído. La persecución nos ha encontrado. Instintivamente, buscó armas ausentes, pero su palma se aferró en su lugar al asta de la lanza. Kes sacó una daga viciosa de su bota, preparándose para la violencia. El primer atacante descendió a la grieta en silencio. La primera luz reveló distinciones cruciales. Donde Kes exhibía una piel azulada y agilidad, su adversario mostraba una dermis de tono óxido con una musculatura más voluminosa. Vendas protectoras faciales ocultaban parcialmente sus rasgos feroces. Kes atacó de inmediato, su hoja creando trazos carmesí en el torso del nómada. Aunque la armadura resultó eficaz contra los golpes letales, el dolor se registró. Respondieron con espadas ganchudas que Kes esquivó por poco con una evasión desesperada. Cuando 2 incursores más descendieron, Hax se lanzó hacia adelante, embistiendo con la lanza con la precisión de una memoria de entrenamiento exhaustiva. Su primer contacto penetró los huecos de las articulaciones, extrayendo aullidos de su objetivo. Detrás, advirtió Kes bruscamente, girando rápidamente. Hax desvió el metal dentado que se aproximaba. Invirtió el impulso, empleando la longitud de la lanza para mantener la distancia. Luego embistió de nuevo, conectando sólidamente con el músculo del muslo. Su oponente tropezó gravemente. Los espacios reducidos limitaban las ventajas de los incursores, no podían ejecutar tácticas de cerco. Kes y Hax se posicionaron defensivamente, coordinándose a pesar de no conocerse. Cuando uno distrajo a Kes durante su enfrentamiento con otro, Hax le barrió las piernas usando el extremo opuesto de la lanza. Kes devolvió el favor de manera similar cuando Hax se enfrentó a una presión abrumadora de 2 oponentes. La brutal confrontación terminó rápidamente. 3 incursores yacían heridos mientras los supervivientes escapaban velozmente hacia arriba. Volverán, jadeó Kes, recuperando la lanza de las manos de Hax. La sangre manchaba su cicatriz facial. Y serán más. Examinando su antebrazo cortado, Hax asintió. Recomiendo marcharnos.
Se marcharon a toda prisa, con Kes estableciendo un ritmo agotador. El terreno cambió gradualmente. Las dunas interminables dieron paso a campos de rocas de los que brotaba una flora resistente. La proximidad aumenta, mencionó Kes durante una breve pausa. Estos especímenes indican acuíferos subterráneos. Asintiendo sin palabras, el agotamiento limitaba la conversación. Su violento encuentro enfatizó la letal realidad de Velor y su dependencia de la pericia de Kes. La tarde trajo consigo unas vibraciones atmosféricas inusuales, un temblor profundo y resonante que hizo que la propia tierra se estremeciera. ¿Perturbación atmosférica?, aventuró Hax. Sus rasgos se tensaron. Más grave. Aumentaron considerablemente la velocidad. Llegar al santuario antes del anochecer era crítico. El estruendo se intensificó durante su viaje, su origen oculto pero amenazante. A última hora de la tarde, coronaron una cresta que revelaba un paisaje completamente transformado. Abajo se extendía un refugio improbable, una densa vegetación rodeando fuentes de agua reflectante, y edificios de estructura única elaborados con huesos, rocas y compuestos nacarados. Los Ketras se movían con determinación por este milagro del desierto. Los descendientes de Cobalto, inmersos en su supervivencia diaria. Hogar, confirmó Kes, una rara calidez entrando en su voz. El descenso atrajo a numerosos guardias, con las lanzas listas para la acción. Kes declaró sus intenciones en su lengua nativa, lo que provocó que las posturas defensivas se relajaran marginalmente, aunque la sospecha se dirigió continuamente a Hax. Un soldado curtido avanzó, con escarificaciones que marcaban su estatus de autoridad. Siguió un rápido discurso entre él y Kes, que incluyó gestos hacia Hax. Los intercambios se volvieron cada vez más tensos. Turbok cuestiona la presencia de un forastero, tradujo Kes secamente. Le he revelado el significado del vínculo del arma. Su compostura se tensó. El consejo decidirá. Turbok evaluó a Hax con abierto desdén antes de emitir más órdenes. Interpreta las antiguas costumbres como intrascendentes si la existencia del clan está en juego. El juicio se celebrará al salir la luna. Entraron en el asentamiento rodeados por una escolta, enfrentándose a una curiosidad universal. Los jóvenes, con miradas de ámbar líquido, observaban con curiosidad desde los huecos arquitectónicos. Los adultos mantenían una distancia prudente. Las expresiones variaban: miedo, hostilidad, interés. Kes lo dirigió hacia una modesta estructura en el borde de la comunidad. Aislamiento aquí. Vagar invita a la agresión, a pesar del vínculo sagrado. Un ambiente tranquilizador, observó Hax con sequedad. Investigaré las posibilidades sobre tu tripulación, ofreció Kes. Recuperación antes del juicio. La soledad le permitió una evaluación exhaustiva del entorno. Un mobiliario sencillo incluía una plataforma de descanso, vasijas de almacenamiento y una piscina trasera alimentada de forma natural, un lujo para un entorno reseco. Durante su espera, Hax examinó la lanza más de cerca. Intrincados grabados cubrían su superficie, patrones en espiral que parecían contar historias. Algunos representaban batallas, otros mostraban cuerpos celestes, y unos pocos ilustraban lo que parecían ser ceremonias del vínculo del arma. Cada marca había sido grabada con un cuidado minucioso, creando una historia táctil bajo sus dedos. El tiempo se alargó interminablemente. Los sonidos del asentamiento se filtraban. Risas de niños, martilleos rítmicos de los talleres, conversaciones lejanas en una lengua alienígena. La normalidad le pareció surrealista dadas sus circunstancias. Los recuerdos afloraron sin ser llamados. La última celebración de su tripulación antes de este fatídico viaje. Los chistes terribles de Cade durante la preparación de la cena. Las meticulosas inspecciones del botiquín de Meera. Su sueño compartido de establecer rutas de envío humanitarias a través de sectores previamente inexplorados. Les había prometido un pasaje seguro a casa, una promesa que se volvía cada vez más frágil. La luz solar cambió, proyectando sombras alargadas a través de las grietas de las paredes de la vivienda. Hax reconoció que el atardecer se acercaba, y con él, su juicio. ¿Convencería Turbok a los demás de abandonarlo al desierto,
o el vínculo del arma tendría suficiente peso para preservar su vida. El material de la cortina se movió de repente. Preparado para la confrontación, Hax descubrió en su lugar una presencia conocida. «Cade», pronunció, incrédulo. El especialista en ingeniería mostró un alivio evidente a pesar de las heridas faciales y las extremidades vendadas. «Comandante. Confirmación de supervivencia». El alivio abrumó a Hax mientras se abrazaban con fuerza. «Informe de estado. Entorno. Estable, aparte de algunos huesos rotos». Cade hizo un gesto hacia su brazo entablillado. «Estos médicos tienen habilidades notables. Arreglan fracturas sin equipo moderno. Los lugareños me rescataron inconsciente hace 2 ciclos. Atención médica inmediata». Se acomodó con inestabilidad. «Solo he confirmado a una más. Meera. Está ayudando a sus médicos en este momento. 2 recuperados de 5, del resto, sigue el silencio». El tono de Cade era grave. «Aunque nos hemos reunido aquí, hay esperanza». Cade compartió detalles adicionales sobre su rescate. Fue arrastrado al oasis por una patrulla que lo encontró deshidratado junto a los restos de un refugio solar. La comunicación fue imposible al principio, creando tensión hasta que llegó Meera. Su experiencia en ingeniería resultó valiosa, ayudando a mantener el equipamiento del asentamiento a cambio de hospitalidad. El trueno persistió, más voluminoso que antes, haciendo vibrar los objetos almacenados. «¿Este fenómeno?», inquirió Hax. La preocupación ensombreció los rasgos de Cade. «Los ciudadanos lo identifican como el Drei, un enorme depredador de arena. Sospechan que nuestro descenso lo despertó de alguna manera. La trayectoria de entrada de nuestra nave creó perturbaciones sísmicas masivas. Fricción atmosférica, luego impacto en el suelo», elaboró Cade técnicamente. «El equivalente calculado a una pequeña detonación nuclear. Si esta criatura estaba latente antes, definitivamente interrumpimos su siesta». «Maravilloso», gruñó Hax. «Nuestra bienvenida es condicional. Entonces. Marginal, en el mejor de los casos». Meera salvó a un anciano usando suministros de emergencia. «La única razón por la que nos toleran. Ha estado enseñando a sus curanderos técnicas básicas de primeros auxilios», añadió Cade. «Prevención de sepsis, protocolos de limpieza de heridas. Aprenden increíblemente rápido, integrando nuestro conocimiento con sus remedios tradicionales. Algunos de sus medicamentos vegetales demuestran una eficacia extraordinaria». Antes de que pudiera continuar, la tela se abrió una vez más. Apareció Meera. Su insignia médica, impecable a pesar de las penurias del desierto. «Comandante», reconoció cálidamente. «Su aspecto es preocupante». Se reunieron emocionados. «Doc», respondió Hax con gratitud. Examinando sus heridas profesionalmente, ella comentó: «Los riesgos de contaminación son extensos aquí. Variedades bacterianas desconocidas, pero agresivas». Durante el tratamiento, Meera compartió sus experiencias. Sus artes curativas combinan la observación empírica con prácticas espirituales. Una mezcla fascinante. Cantos rituales durante las cirugías que en realidad sirven para mantener a los pacientes calmados. Compuestos herbals que rivalizan con nuestros antibióticos sintéticos. Limpió las heridas de Hax mientras continuaba. «La anciana Tesra, a la que ayudé, posee un conocimiento enciclopédico de la medicina del desierto. Me ha estado enseñando a tratar la deshidratación con combinaciones de minerales específicas, a identificar especies de cactus comestibles, a extraer humedad de vegetación aparentemente muerta». Su expresión se volvió seria. «El vínculo del arma que formaste es más significativo que un simple matrimonio». Tesra lo describió como una fusión de almas. Al parecer, los compañeros desarrollan una conciencia casi telepática de la presencia del otro, compartiendo emociones a distancia. Relatos históricos mencionan parejas vinculadas coordinando batallas sin contacto visual, sintiendo el peligro simultáneamente. Hax detalló sus experiencias, especialmente las relacionadas con Kes y las tradiciones del vínculo, la captura de la lanza, su alianza defensiva y la oposición de Turbok. Eternamente ligado a la realeza guerrera,
resumió Cade con diversión. Las circunstancias podrían ser peores. Definitivamente no es una boda, corrigió Hax. Es una obligación sagrada, esencialmente. Los Ketras se toman estas costumbres muy en serio. Esta conexión aparentemente desafía la terminación, observó Meera mientras trabajaba. Y elaboró más. El vínculo no es solo ceremonial. Ocurren cambios fisiológicos. Aumento del umbral del dolor cuando los compañeros luchan juntos. Conciencia espacial mejorada. Tasas de curación aceleradas. Una imposibilidad científica. Sin embargo, he visto la evidencia de primera mano. Guerreros vinculados que se recuperan de heridas el doble de rápido cuando sus compañeros permanecen cerca. El trueno recurrió, más fuerte ahora. Se acerca progresivamente, señaló Cade sombríamente. Los lugareños organizan procedimientos de evacuación. Existe un refugio secundario. Un viaje de 3 ciclos hacia el oeste. Sin embargo, los ancianos y los enfermos se enfrentan al abandono. La planificación de Turbok es despiadada, explicó Cade. Está clasificando a la población por niveles de movilidad. Aquellos incapaces de mantener una velocidad mínima de viaje serán dejados con suministros mínimos, esencialmente sentencias de muerte. La supervivencia del más rápido, añadió con amargura. Pero aquí hay un dato interesante. Algunos guerreros más jóvenes cuestionan abiertamente estas órdenes. Aparentemente, que representaba una filosofía de liderazgo diferente antes de su destitución. La lealtad familiar es profunda aquí. Los lazos generacionales son más fuertes que las órdenes autoritarias. Inhumano, respondió Meera. He ayudado en los preparativos, pero las limitaciones de suministros persisten. La preocupación inicial es localizar a los demás, luego evaluar la viabilidad de la reparación, determinó Hax. Recuperamos equipo urgente antes de ser descubiertos. Cade mencionó que la baliza de comunicaciones funcionaba continuamente. La recepción de la señal parece improbable aquí. Los patrones de interferencia sugieren vastas perturbaciones electromagnéticas, posiblemente actividad solar, aunque es inusual para este sistema. Cade sacó su tableta de datos recuperada. La evaluación del estado de la nave es un desafío sin acceso directo. Trabajo a partir de cálculos de la trayectoria de colisión y patrones de distribución de escombros. La pantalla mostraba diagramas complejos. El escudo térmico completó su función principal de reentrada antes del fallo catastrófico. La contención del motor aguantó sorprendentemente bien. El núcleo de fusión se mantuvo estable durante toda la secuencia de impacto. El daño estructural principal se concentra en las secciones delanteras, donde la resistencia atmosférica inicial fue máxima. ¿Buenas noticias?, inquirió Hax. Mixtas, admitió Cade. Los sistemas de propulsión son potencialmente recuperables. Los ordenadores de navegación probablemente estén intactos, almacenados en compartimentos reforzados. El principal desafío son las brechas en el casco. Necesitaríamos materiales especializados para el sellado atmosférico. Materiales no disponibles aquí. No convencionalmente. Sin embargo, he observado que los Ketra utilizan unos compuestos notables. Esa sustancia iridiscente que recubre sus edificios. Es más duradera que nuestras aleaciones estándar, pero lo suficientemente flexible para las variaciones de temperatura. Si pudiéramos adaptarla para viajes espaciales. Improvisar en consecuencia, replicó Hax. Mientras tanto, estos habitantes os han salvado. La asistencia recíproca es obligatoria. La entrada fue interrumpida de nuevo. Kes regresó, con el rostro endurecido. Se ha llegado a una conclusión, dijo sin rodeos. Salida obligatoria para todos los forasteros al amanecer. Básicamente una ejecución, objetó Meera. Los páramos profundos son letales. Comprendo la geografía, replicó Kes. Se suavizó marginalmente. Turbok teme que la presencia de forasteros agrave las dificultades. La entidad avanza mientras comienzan los preparativos de evacuación. La inspiración golpeó a Hax. Existe la posibilidad de eliminarlo o desviarlo. Los ojos ámbar lo estudiaron con agudeza. El Drei desafía a la mortalidad.
Quizás los enfoques convencionales, propuso Hax, pero nosotros no somos convencionales. Cade arqueó las cejas. Comandante, ¿disponemos de explosivos? Dispositivos de minería, confirmó Cade lentamente. Originalmente planeados para señales de rescate. El kit de emergencia estándar incluye 6 cargas que normalmente se usan para crear marcadores de zona de aterrizaje en terreno peligroso. Cada una contiene suficiente potencia explosiva para despejar campos de rocas. Considera una aplicación alternativa, recomendó Hax. Las formaciones de cañones cercanas son adecuadas para una trampa. La comprensión iluminó los rasgos de Kes. Existe un pasaje sagrado. Un corredor estrecho tallado hace milenios. Antiguas aguas crearon un canal antes de que la sequía las reclamara. Pero el Drei viaja de forma independiente. A menos que se le obligue a lo contrario, insistió Hax. Posibilidad de guía vibracional. Quizás. Kes dibujó un mapa rudimentario en la arena. La bestia sigue la resonancia más profunda. Su movimiento estándar implica sistemas de túneles subterráneos, emergiendo solo para cazar. Los perfiles acústicos sugieren que navega a través de la interpretación sísmica. Una antigua máquina de transporte crea una perturbación sustancial. Continuó. El diseño del motor amplifica las vibraciones del suelo para la estabilidad en arenas movedizas. Si se recalibra para una máxima salida acústica, establecemos una emboscada. Atraer a la criatura específicamente para provocar un colapso, concluyó Hax. Mínima probabilidad, máximo impacto. Turbock se negará a dar permiso, advirtió Meera. Ha prohibido explícitamente el acceso de los no Ketra al transporte. Los guardias rotan cada hora alrededor de las instalaciones de almacenamiento. Las estrategias se materializaron rápidamente. Cade modificaría las cargas para una detonación concentrada dentro de los confines del pasaje. Meera organizaría suministros para una posible asistencia en la evacuación. Hax y Kes explorarían la disposición del cañón. Consideraciones adicionales, señaló Cade, aportando su experiencia táctica. La anatomía del Drei sugiere una estructura segmentada. Es probable que existan puntos débiles entre las placas blindadas. Unas cargas bien colocadas podrían cortar las conexiones neuronales si nos falta poder letal. Partieron clandestinamente al atardecer, evadiendo las patrullas de Turbock. El viaje hacia el sur resultó difícil. Ambos reconocieron que ser descubiertos terminaría la misión prematuramente. ¿Por qué ayudarnos?, preguntó Hax durante la traicionera travesía. Abandonarnos parece más simple, al final. Un largo silencio precedió a la respuesta. La lanza eligió deliberadamente, respondió Kes finalmente. La prueba tradicional implica un fallo cercano deliberado. La habilidad del guerrero se demuestra a través de una evasión por poco. Tu captura desafió las predicciones, continuó, su voz bajando a casi un susurro. Textos antiguos describen eventos de reconocimiento de almas, momentos en los que los individuos trascienden los deseos personales por un propósito mayor. Turbock ridiculiza tales conceptos, llamándolos superstición primitiva. Sin embargo, he experimentado una certeza inexplicable desde la formación del vínculo. La coincidencia parece improbable. Quizás el juicio de Turbock carece de claridad. Su admisión lo golpeó profundamente. Algo más allá del deber motivaba a esta alianza. El vínculo del arma conllevaba implicaciones que ninguno de los dos comprendía del todo. La llegada reveló una magnífica formación geológica. Paredes de piedra se elevaban verticalmente, sus crestas casi convergiendo en lo alto. La anchura mínima creaba las condiciones perfectas de cuello de botella. Ubicación designada, aprobó Hax. Las cargas colocadas aquí provocarían un bloqueo total. Kes evaluó la integridad estructural profesionalmente. Hay inestabilidad en todo. La antigua actividad minera socavó los cimientos. Existe la posibilidad de una progresión vertical, alcanzando kilómetros bajo tierra. Civilizaciones anteriores buscaron metales preciosos, explicó, tocando las superficies de roca erosionada. La evidencia sugiere una sofisticación tecnológica que excede las capacidades actuales. Sin embargo, desaparecieron. Sequía, conflicto,
Adaptación evolutiva. Nadie lo sabe con certeza. Funcionalidad deseada, confirmó Hacks. La pregunta sigue siendo el método de guía. El transporte requiere activación, explicó que es un artefacto antiguo de generaciones anteriores. Mecanismos de combustión que exigen sustancias raras. Sacó un recipiente con cristales brillantes. La síntesis de combustible requiere procedimientos específicos. Una sobrecarga deliberada produce los temblores requeridos de forma significativa. Designaron las coordenadas de la explosión antes de regresar. El descubrimiento exigía un ocultamiento cuidadoso, especialmente de los elementos hostiles. Durante su viaje de regreso, Kes compartió conocimientos culturales más profundos. El vínculo del arma une tradicionalmente a líderes de clanes de facciones opuestas. Los registros históricos documentan docenas de tales alianzas, previniendo conflictos civiles. Los compañeros deben demostrar una sincronización de combate perfecta antes de que se reconozca su legitimidad. ¿Pruebas de combate?, preguntó Hacks, cansado. Normalmente, ciclos de entrenamiento de meses, evaluaciones del consejo, exhibiciones públicas. Le lanzó una mirada de soslayo. Tu situación resulta excepcional. Los incursores proporcionaron una verificación poco convencional. La admisión tenía peso. Su inesperada coordinación durante las batallas no había pasado desapercibida para la tribu. Turbok teme este precedente, concluyó Kes. Las alianzas externas amenazan las tradiciones insulares. El cambio asusta a quienes se benefician del estancamiento. El viaje de regreso provocó una revelación inesperada. Mi padre lideraba antes de que Turbok asumiera el control. Pereció defendiendo a la comunidad de un asalto nómada. Mis condolencias, respondió Hacks. La herencia del liderazgo estaba destinada a mí. El consejo reasignó la autoridad tras mi fracaso en preservarlo. Su mirada captó los rayos de la luna. Soy consciente de mis responsabilidades. Las soluciones intentadas pueden destruir las protecciones restantes. Mi padre enseñó que el liderazgo requería un coraje sacrificial, elaboró Kes. Turbok aprendió la lección opuesta. Priorizar la supervivencia a través de la fuerza. Eliminar las vulnerabilidades percibidas. Sus cambios se implementaron gradualmente. Los guerreros ahora reciben raciones reducidas por compartir con los miembros más débiles. Los consejos de sabiduría de los ancianos fueron disueltos. La innovación se restringió a aplicaciones militares. Tocó su arma inconscientemente. El vínculo del arma representa los viejos valores. Protección a través de la unidad. Fuerza a través de la diversidad. Tu interferencia, aunque accidental, desafía todo lo que Turbok ha construido. Hablando con optimismo, la realidad exige aceptación. El descubrimiento les esperaba al regresar. Cade y Meera exhibían ansiedad visiblemente. Surgieron complicaciones, anunció Cade. La vigilancia de Turbok se ha intensificado. La recuperación de los explosivos es imposible sin ser descubiertos. Además, contribuyó Meera. Los horarios de partida se han acelerado. La primera luz traerá el abandono de los grupos demográficos vulnerables. Descubrimos algo más, añadió Cade sombríamente. Ese estruendo. Turbok lo está acelerando deliberadamente. Encontré documentación que sugiere que los líderes anteriores desarrollaron técnicas de repulsión directa. Barreras armónicas que forzaban a la criatura a alejarse. Él las desmanteló, alegando economía de recursos. La expresión de Meera se tensó. Esta crisis es fabricada. Turbok quiere una reducción de la población sin una implicación directa. Gestión del miedo a través de una catástrofe calculada. La revelación golpeó con fuerza. La manipulación política trascendía las barreras culturales. Cambio de prioridades, decidió Hacks. Requerimos tácticas de distracción durante la adquisición de las cargas. El debate continuó antes de la resolución. El anticipado asalto nómada proporcionaría el caos necesario, pero necesitaban más. La disuasión abandonada, propuso Hacks. Si existen registros que describen su construcción. Meera asintió rápidamente. La anciana Tesra podría saberlo.
Es lo suficientemente mayor como para recordar los métodos de liderazgo anteriores. Una breve consulta arrojó información asombrosa. Tesra recordó conjuntos sónicos que creaban patrones de resonancia matemática que interrumpían la navegación del Drei. Los armónicos de frecuencia básicamente reprogramaban los sistemas sensoriales de la criatura. No podemos reconstruir los conjuntos completos, evaluó Cade después de estudiar los diagramas. Pero los generadores portátiles podrían crear efectos localizados. Modificar las cargas de minería para la emisión acústica en lugar de explosivos. Las limitaciones de tiempo impidieron una planificación elaborada. Trabajarían con los recursos disponibles. La ejecución exigía precisión. La captura del equipo coincidió con las respuestas defensivas. La finalización exitosa los encontró accediendo al anticuado transporte. Una tecnología híbrida que combinaba varios periodos de desarrollo. Ruedas masivas sostenían una plataforma reforzada montada con mecanismos expuestos. Capacidad operativa, verificó Hax. Superior a la de cualquier miembro de la tribu, afirmó que es con confianza. El entrenamiento de la infancia precedió a circunstancias desafortunadas. Sus dedos se movieron expertamente por los controles. Mi padre insistía en que las hijas aprendieran artes mecánicas igual que los hijos. Turboc lo llamó debilidad, eliminando tal educación del currículo tribal. Una intrusión repentina interrumpió la preparación. 3 nómadas se materializaron agresivamente. El combate estalló reflexivamente. Que se enfrentó con su letalidad característica mientras Hax se defendía usando implementos recuperados. Los espacios reducidos perjudicaban a los invasores, prohibiendo un cerco efectivo. Trabajaron con una precisión asombrosa. Las fintas de Kes abrían vulnerabilidades que Hax explotaba al instante. Su posicionamiento defensivo de alguna manera complementaba perfectamente sus tácticas ofensivas. El vínculo del arma demostró beneficios tangibles a medida que sus movimientos alcanzaban una integración perfecta. Un Inkerse intentó agarrar a Hax mientras su compañero apuntaba a Kes. Sin comunicación, cambiaron simultáneamente. Hax se agachó mientras que saltaba alto, intercambiando oponentes esencialmente a mitad del combate. La transición ocurrió con fluidez, manteniendo el impulso ofensivo. La resistencia coordinada repelió el asalto con éxito, aunque con algunas heridas. Movimiento, ya, ordenó Hax por encima del estruendo de la guerra. La distancia crea ventaja. La máquina rugió a la vida. El enfrentamiento externo se intensificó con múltiples estructuras en llamas. El caos facilitó su escape más allá de los límites defensivos. Destino, el cañón, confirmó que es mientras evitaba las zonas de combate. Afirmativo, asintió Hax. Si lo sincronizamos bien, atraparemos al Drei esta noche. La progresión implicó un pilotaje experto a través de las regiones de combate. Turboc se materializó bloqueando rutas, emitiendo órdenes traducidas automáticamente. La posesión del vehículo es ilegal. Se ordena el abandono para proteger a los miembros de la tribu. Además, su voz llevaba un matiz amenazante. El vínculo del arma se declara nulo por traición. Kes demuestra ser indigna de su herencia de liderazgo. Kes aceleró deliberadamente hacia la resistencia. Los guerreros se dispersaron, minimizando el riesgo de colisión. El exitoso avance provocó furiosas proclamaciones que se desvanecieron detrás. El desierto se extendía interminablemente, iluminado fantasmagóricamente bajo 3 satélites. Las perturbaciones del suelo aumentaron en frecuencia y fuerza. Proximidad confirmada. Kes compartió ideas estratégicas durante el viaje. Las estimaciones directas de su tamaño varían enormemente. Los relatos más grandes describen segmentos que exceden los 30 metros de longitud, pero informes fiables sugieren que el cúmulo nervioso central se encuentra aproximadamente a 7 secciones del extremo anterior. Cortar las vías neuronales allí podría paralizar el movimiento hacia adelante. Asumiendo que nuestras cargas penetren el blindaje, señaló Hax. Existe una opción adicional, reveló ella a regañadientes. Textos antiguos mencionan armas rituales bendecidas para la caza de criaturas. Lanzas ceremoniales que portaban frecuencias resonantes alineadas con la biología del Drei. Una se conserva,
nunca utilizada después de que se establecieran los protocolos de paz. ¿Dónde? En las bóvedas de la Cámara del Consejo, fuertemente custodiada. Alcanzaron su destino antes del amanecer. Los preparativos finales progresaron metódicamente. Cargas posicionadas con precisión, que se indicó un acceso de escalada a mitad del pasaje. Una posible ruta de supervivencia. Las modificaciones de CADE crearon dispositivos híbridos. Explosivos parciales combinados con generadores de vibración deberían producir la máxima resonancia cuando se detonaran secuencialmente. Los efectos combinados podrían desorientar al DREI incluso. Si el daño directo resulta insuficiente. ¿El peor de los casos? Inquirió Meera. Implosión total, reconoció que simplemente. El escape requiere cálculos precisos. Revisaron las estimaciones de tiempo varias veces, variaciones en la anchura del cañón, velocidades de viaje, secuencias de detonación. Variables que exigían una coordinación cuidadosa. La gestión de riesgos continúa, desvió Hax. Procedimiento estándar. En este momento, con el equipo preparado, se realizó la coordinación final. Hax y que se ejecutarían el procedimiento de cebo mientras los demás monitoreaban remotamente. El éxito parecía improbable considerando las variables, pero tenían que intentarlo. La activación de la máquina produjo vibraciones satisfactorias. El progreso se inició deliberadamente a través de los estrechos, transmitiendo intencionadamente firmas sísmicas. Los motores sobrecargados gritaban protestas mientras que los llevaba más allá de los parámetros de seguridad. Debemos mantener un umbral de vibración crítico, explicó con los dientes apretados. Demasiado poco no lo atraerá. Demasiado, provocará un fallo mecánico prematuro. La atmósfera tembló de forma independiente poco después. Algo enorme se acercaba rápidamente. Contacto confirmado, anunció CADE por el comunicador. El DREI ha respondido a las vibraciones. Detrás de ellos, la arena se desplazó masivamente mientras el DREI emergía. La luz del sol reveló detalles horripilantes. Un cuerpo segmentado que se extendía más allá de la vista. Cada sección blindada era más grande que su transporte. Mandíbulas capaces de triturar rocas raspaban las paredes del cañón, ensanchando el pasaje a pura fuerza. Velocidad. Necesitamos adaptarnos, advirtió Kes. Es más rápido de lo previsto. El vehículo luchaba contra las pendientes del cañón. Rocas sueltas caían en cascada mientras el DREI los perseguía implacablemente. La distancia se acortaba constantemente. Trayectoria de impacto estimada, calculó Hax frenéticamente. 30 segundos hasta que nos alcance. Punto de escape acercándose. Gritó Kes por encima de la protesta mecánica. Prepara el abandono. Contando hacia atrás. 3, 2, 1. Saltos simultáneos los llevaron hacia un saliente rocoso. El contacto con las uñas aseguró agarres precarios. Abajo, el vehículo impactó contra un obstáculo terminalmente. El motor falló espectacularmente. La explosión no fue accidental. La modificación de respaldo de CADE detonó el núcleo de energía, creando una vibración adicional. El DREI se detuvo, confundido por las múltiples fuentes de estímulo. Ejecuta. Hax activó el control remoto. Detonaciones secuenciales transformaron el cañón en un infierno. Las paredes de piedra se combaron y luego sucumbieron a la gravedad. Inmensos escombros llovieron sobre el caparazón del DREI, pero la armadura de la criatura resultó notablemente resistente. Solo cuando las cargas alcanzaron el séptimo segmento de la criatura cambiaron las reacciones. Específicamente, las cargas modificadas penetraron profundamente, incrustándose antes de la detonación. La región del cúmulo nervioso sufrió un daño catastrófico. Las secciones delanteras del DREI convulsionaron violentamente mientras los segmentos posteriores permanecían inmóviles. La desconexión neuronal paralizó efectivamente su movimiento hacia adelante. Incapaz de retroceder con el extremo delantero inutilizado, la criatura quedó atrapada dentro del pasaje que se derrumbaba. Gritos de protesta se fusionaron con la geología fracturada mientras toneladas de piedra enterraban al depredador inmovilizado. La inestabilidad de la plataforma se intensificó alarmantemente.
Las líneas de falla se propagaron extensamente. «Fallo estructural», gritó Kes, arrastrando a Hax hacia las paredes adyacentes. Unas aberturas estrechas proporcionaban un santuario cuestionable. Se comprimieron dentro de los huecos protectores mientras el colapso continuaba en el exterior. El polvo impregnaba la atmósfera, cegando y asfixiando. Hax protegió instintivamente a Kes durante la devastación. Pasaron momentos eternos antes de que la quietud regresara. ¿Estado? Tosió Hax persistentemente. Funcional, verificó Kes, con una dificultad respiratoria idéntica. Surgieron detalles adicionales. Durante el refugio, el vínculo del arma se manifestó dramáticamente. Que sintió espontáneamente un peligro que amenazaba a Hax, posicionándose defensivamente antes de tener conciencia de ello. De manera similar, él había actuado puramente por instinto, protegiendo una región vital de ella. El vínculo se fortalece, murmuró Kes, asombrada. Tesra mencionó una mayor conciencia durante el estrés extremo. La iluminación reveló sus circunstancias de atrapamiento, sellados dentro de una tumba geológica. La exploración inicial sugirió un bloqueo sustancial. ¿Excavación factible? Kes examinó las barreras profesionalmente. Composición inestable. Intentar removerla conlleva el riesgo de un colapso adicional. Sin embargo, unas débiles vibraciones interrumpieron la evaluación. Alguien estaba cavando desde fuera. Posición, gritó Hax. Coordenadas actuales. La excavación se intensificó dramáticamente. Finalmente, unos rayos brillantes penetraron el confinamiento polvoriento. Aparecieron los rasgos cubiertos de mugre de Cade. La próxima vez, solicito estándares de tiempo. El alivio provocó un humor inapropiado. Recomendación anotada. Meera ayudaba en la excavación junto a figuras desconocidas, guerreros Ketra alineados con la facción de Kes. Aparentemente, su éxito se había extendido rápidamente. La liberación progresó gradualmente hasta lograr la salida completa. La transformación ambiental resultó asombrosa. El cañón, antes imponente, se había reducido a una montaña de escombros. El Drei permanecía invisible bajo su sepultura geológica. Victoria lograda, observó Cade innecesariamente. ¿Aniquilación total? Cuestionó Meera. Sección neuronal confirmada, como mínimo, evaluó Hax. El entierro completo asegura la contención. Kes contempló la destrucción en silencio. Siglos de herencia enterrados junto al monstruo. El arrepentimiento está justificado, reconoció Hax. Pero la supervivencia está asegurada. Sus guerreros informaron de desarrollos significativos. La autoridad de Turbock se desmoronaba. Los ciudadanos presenciaron el coraje de los forasteros mientras su liderazgo abogaba por el abandono. El impulso para su regreso crecía. El viaje a casa comenzó bajo nuevas circunstancias. Los temblores cesaron por completo, ya sea eliminando la amenaza o confinando su movimiento. El optimismo parecía justificado. La aproximación al asentamiento reveló desarrollos inquietantes. La observación identificó a guerreros montados avanzando rápidamente. ¿Postura agresiva?, inquirió Hax. Desconocido, respondió Kes con cautela. La autoridad de Turbock sigue siendo absoluta. La distancia disminuyó, revelando características familiares. Mi hermano los dirige, dijo ella. El guerrero principal mostraba rasgos similares a los de Kes, pero masculinos. Desmontó con fluidez. Un saludo familiar precedió a un animado discurso. Revelación inminente, interpretó Kes para sus compañeros. El asalto nómada sirvió como distracción. Turbock manipuló las circunstancias, eliminando a la oposición y consolidando su dominio durante la crisis. Afirma que hubo una traición colaborativa que involucró maquinaria robada. Una completa invención, protestó Meera, con razón. La honestidad tiene poca relevancia. Actualmente, la evidencia sugiere que la profecía del vínculo del arma se ha cumplido, independientemente. La unidad tribal requiere una demostración de la defensa exitosa contra el Drei. De lo contrario, el miedo se perpetuará indefinidamente. El hermano de Kes, Ses, elaboró sobre la política interna.
Turbock había estado eliminando sistemáticamente a sus rivales potenciales, utilizando la crisis del Drei como justificación para eliminar a cualquiera que cuestionara sus métodos. La formación del vínculo del arma simbolizaba todo lo que él buscaba destruir. Las viejas tradiciones conllevan una magia profunda, explicó Cés a través de Kes. El culto a los antepasados, las ciencias armónicas, el gobierno colaborativo. Turbock desmanteló cada sistema, alegando avance tecnológico, pero todas las innovaciones sirvieron a la expansión militar. Les ofrecieron monturas de lagarto para un tránsito acelerado. Las conversaciones continuaron, analizando la transformación de Turbock, como el aislamiento político engendró paranoia, creando ciclos de autoritarismo creciente. La filosofía original celebraba la fuerza comunal frente a la superioridad individual, expandió Kes. Mi padre enfatizaba la unidad protectora por encima del dominio competitivo. Su voz llevaba una nueva convicción. El vínculo del arma desafía la visión del mundo fundamental de Turbock. Si los forasteros demuestran su valía, si las viejas tradiciones resultan relevantes, si la cooperación tiene éxito donde la fuerza por sí sola falla. El asentamiento apareció al mediodía. Restos de guerra marcaban el paisaje, aunque el triunfo defensivo era evidente. Las defensas perimetrales mostraban estar listas, mientras Turbock se dirigía a la población congregada desde una plataforma elevada. La propaganda basada en el miedo continúa, interpretó Kes. Afirma que una amenaza inminente justifica una partida acelerada. Los grupos demográficos vulnerables, excluidos. Su discurso empleaba una hábil manipulación, elogiando la fuerza de los guerreros mientras se burlaba de la compasión como una debilidad. La evacuación se presentaba como una necesidad táctica en lugar de un abandono. La llegada interrumpió la presentación dramáticamente. El discurso de Turbock vaciló al reconocerlos. La furia contorsionó sus rasgos marcados. La traidora resurge. Lanzó Turbock acusaciones de inmediato. Tu deserción ayudó a la colaboración enemiga. Cesa tus invenciones, avanzó Kes con firmeza. El Drei yace destruido. Su entierro está confirmado bajo las ruinas del antiguo pasaje. Un asombro colectivo se extendió por la multitud. El concepto parecía imposible. Derrotar a la criatura que había dominado el miedo durante generaciones. Imposible, negó Turbock vehementemente. El Drei excede la mortalidad. Sin embargo, la realidad contradice tus suposiciones, apoyó Hax. Una solución colaborativa superó la cobardía individual. Cade presentó evidencia visual. Imágenes grabadas desde las cargas de minería configuradas como sensores. El metraje demostraba la inmovilización del Drei y su posterior entierro. La tecnología permite la verificación, anunció Cade. Los datos están disponibles para su examen. Una matriarca anciana avanzó deliberadamente. Su posicionamiento ceremonial indicaba una influencia considerable. Examinó las grabaciones cuidadosamente antes de declarar que los temblores habían cesado por completo. Su verificación personal afirmó la geografía modificada del cañón. El pasaje del Drei, sellado permanentemente. Un engaño diseñado para debilitar nuestra resolución, persistió Turbock desesperadamente. La colaboración con forasteros corrompe nuestras tradiciones. La verdadera corrupción aparece en otro lugar, se dirigió Kes a la asamblea. Mi padre entendía la protección frente al abandono. Estos visitantes demostraron la preservación por encima de la seguridad personal. ¿Qué ejemplos deberíamos inspirar a imitar? Las respuestas tribales abrumaron el control de Turbock. El apoyo a que se materializó audiblemente mientras su autoridad se desmoronaba a la vista. Los guerreros visiblemente tomaron partido. La lealtad se fracturaba a lo largo de líneas generacionales. Las ceremonias tradicionales incluyen el juicio por armas, anunció Kes formalmente. Desafío tu liderazgo por derecho ancestral. La confianza de Turbock vaciló visiblemente. Kes contaba con la ventaja del vínculo del arma. Reflejos mejorados, una sincronización de combate perfecta con su compañero. Pero negarse significaría la máxima cobardía. Aceptado, gruñó finalmente, presenciando la fuerza tradicional, pero la desesperación desencadenó una acción prematura.
Turbock se abalanzó con la hoja por delante hacia Kes. Hax interceptó automáticamente, aceptando una laceración en el hombro pero evitando un golpe letal. Antes de que pudiera continuar, la lanza de Kes se clavó con precisión en la garganta de Turbock. El vínculo sagrado obliga a la protección mutua, declaró Kes formalmente. Contra cualquier adversario, interno incluido. La tradición paralizó a Turbock por completo. Había atacado a una parte no prevista durante un combate sancionado. La violación exigía consecuencias severas. La matriarca anciana pronunció el juicio. Traición demostrada de forma concluyente. Liderazgo perdido por deshonor. Guardias alineados con la facción de Kes sujetaron a la antigua autoridad mientras la multitud procesaba la transformación del liderazgo. El exilio comienza de inmediato, continuó Kes. El castigo tradicional por traicionar el combate sagrado. La atención médica siguió de inmediato. Meera trató la herida de Hax eficientemente mientras los médicos Ketra ofrecían suplementos Herbels. El daño muscular sigue siendo superficial, confirmó. La recuperación está garantizada. Meera compartió observaciones. La curación de heridas se ha acelerado sustancialmente desde la formación del vínculo. La regeneración de tejidos ocurre aproximadamente un 40% más rápido que la media humana. La anciana de la tribu regresó, dirigiéndose específicamente a Hax. Doble salvación lograda. La bestia eliminada. El liderazgo restaurado. Nuestra deuda es completa. La asistencia mutua define las relaciones sanas, filosofó Hax. La festividad reemplazó los temores de evacuación. Kes asumió el liderazgo oficialmente mientras el alivio tribal se manifestaba universalmente. Los niños exhibían una alegría renovada mientras los guerreros relajaban su vigilancia. Esa noche, las celebraciones incluyeron una ceremonia de reconocimiento del vínculo del arma. Un ritual público validó la posición de Kes mientras reconocía oficialmente el estatus de Hax dentro de la comunidad. Los cantos tradicionales llevaban armonías hipnóticas. La herencia tribal se revitalizó. Más tarde se materializó una consulta de ingeniería. Varios técnicos Ketra exploraron las posibilidades de integración de la tecnología humana. Su pericia resultó notable. Una comprensión intuitiva de los principios mecánicos a pesar de una exposición limitada a conceptos avanzados. Curvas de aprendizaje notablemente rápidas, informó Cade con entusiasmo. Están proponiendo diseños híbridos que combinan nuestras aleaciones con sus compuestos cerámicos. Ciencia de materiales potencialmente revolucionaria. El hermano de Kes, ahora principal asesor militar, coordinó mejoras en la defensa, mezclando el conocimiento táctico humano con estrategias tradicionales. La guerra en el desierto ganó nuevas dimensiones. Meera continuó compartiendo información terapéutica. Su farmacología herbal contiene compuestos desconocidos para los directorios médicos estándar. Posibles aplicaciones revolucionarias para el mal de radiación, la regeneración de tejidos, la mejora neuronal. La noche trajo una consulta privada entre Hax y la nueva jefa junto a las aguas sagradas. ¿Estado físico aceptable?, inquirió Kes mientras compartían un líquido nutritivo junto al embalse cristalino. Satisfactorio. La adaptación al liderazgo ha procedido sin problemas. Una sonrisa genuina apareció raramente. Una transición natural. Las desviaciones extendidas se han resuelto productivamente. Una contemplación siguió antes de abordar las inevitables complicaciones. El vínculo del arma persiste, reconoció Kes. Sin embargo, la separación interestelar se avecina inevitablemente. Las obligaciones persisten en otros lugares, confirmó Hax solemnemente. Personal que depende de nuestro regreso, suministros necesarios en otros sitios. Existe comprensión sobre la estructura del deber, respondió Kes suavemente. Los Ketra priorizan la responsabilidad comunal. Compartió la base cultural. Relatos tradicionales hacen referencia a individuos vinculados separados que mantienen conexiones etéreas. La distancia es irrelevante durante una crisis. Instancias documentadas incluyen compañeros que sienten el peligro a través del diámetro del planeta, coordinando defensas a través de pura intuición. Se supone que el vínculo se fortalece con la separación.
Probar una asociación a larga distancia es, esencialmente, algo categóricamente sin precedentes, respondió Hacks, pero teóricamente funcional. Respuesta garantizada en caso de ser convocado. Lo afirmó genuinamente. Kes trazó patrones en la arena contemplativamente. Tu partida crea desafíos políticos. Los conservadores de la tribu pueden cuestionar la legitimidad de un vínculo externo, especialmente uno resultante de circunstancias sin precedentes. Consideró más tiempo antes de continuar. A menos que la partida incluyera una promesa de regreso. Acuerdos comerciales, intercambio de conocimientos. Una alianza formal entre nuestros pueblos. La sugerencia conllevaba profundas implicaciones. Establecer una cooperación entre especies desafiaba los paradigmas aislacionistas. La aprobación del Consejo es necesaria, reconoció ella, pero la base existe ahora. La tradición se adapta cuando la necesidad lo exige. Esa noche se celebraron reuniones oficiales. Kes obtuvo el reconocimiento formal mientras Turbock se enfrentaba al desplazamiento permanente. Se asignaron recursos para las reparaciones del transporte. Las expediciones de exploración continuaron buscando al personal restante. Al día siguiente se realizó una evaluación crucial de la nave. Cade lideró equipos mixtos hacia el lugar del accidente, combinando la ingeniería humana con la pericia mecánica Ketra. Kes los acompañó, el vínculo del arma obligando a la proximidad durante el peligroso viaje. Los restos resultaron ser simultáneamente devastadores y alentadores. Las secciones delanteras estaban completamente desintegradas. Meera confirmó que no existían zonas de supervivencia allí. El resto de la tripulación se había perdido con certeza. Pero las predicciones de Cade se mantuvieron. Los motores principales eran recuperables con un esfuerzo considerable. Los materiales compuestos Ketra se mostraban prometedores para las reparaciones del casco. La contención atmosférica es alcanzable, anunció Cade después de un análisis exhaustivo, pero la propulsión requiere una revisión completa. Los protocolos de reparación estándar estiman un mínimo de 3 meses. Kes tradujo para los ingenieros Ketra interesados, lo que desató una animada discusión. Propusieron métodos acelerados. Las técnicas tradicionales logran la resistencia a través de capas, construyendo gradualmente en lugar de reparaciones masivas de una sola vez. El trabajo comenzó de inmediato. La artesanía Ketra combinada con el conocimiento humano produjo resultados fascinantes. Erigieron estructuras protectoras alrededor de las secciones expuestas utilizando elementos de hueso y minerales para redirigir los patrones climáticos. Hacks dividió su tiempo entre las reparaciones de la nave y el apoyo al liderazgo tribal, que se enfrentó desafíos considerables al integrar políticas progresistas respetando las tradiciones fundamentales. El vínculo del arma proporcionó capital político, la prueba de que la evolución no necesita abandonar la herencia. Las semanas se mezclaron. Las reparaciones de la nave progresaron metódicamente. Las habilidades lingüísticas de Hacks mejoraron diariamente a través de la inmersión. Los Ketra adaptaron ciertos conceptos humanos con una rapidez sorprendente. La instrucción mecánica de Cade floreció cuando se tradujo a través de métodos de aprendizaje musical. El entrenamiento con armas se convirtió en una actividad rutinaria. Kes mantuvo la competencia de combate de Hacks mientras él introducía conceptos de armas de fuego. Su coordinación ahora trascendía el esfuerzo consciente, sus movimientos anticipándose el uno al otro, cubriendo vulnerabilidades instintivamente. Durante una sesión, Kes se detuvo pensativamente. Los efectos del vínculo se intensifican a diario. Nuestra sincronización en combate se acerca a los récords del clan para las parejas legendarias. ¿Es eso inusual? Históricamente, tal desarrollo requería años de entrenamiento, innumerables batallas. Tu trasfondo militar acelera ciertos aspectos, pero, hizo un gesto vago. La profundidad parece predeterminada de alguna manera. Las implicaciones filosóficas persistieron. Quizás ciertas conexiones trascendían los límites de las relaciones normales. A los 2 meses de reparaciones, se produjo un avance en las comunicaciones. Cade amplificó con éxito la baliza de emergencia utilizando la tecnología de resonancia armónica Ketra. La señal modificada tenía un alcance sin precedentes. Respuesta recibida.
anunció emocionado. Las estaciones de monitoreo de Gerais-en-Frat han confirmado la recepción. Misión de rescate en camino. El alivio se mezcló con una inesperada melancolía. El regreso significaba la separación de Kes, de esta existencia transformada. La última semana pasó volando. La nave completó con éxito las pruebas atmosféricas. Las reparaciones Ketra demostraron ser extraordinariamente robustas. La lanza ceremonial recibió bendiciones tradicionales, mejorada a través de procesos rituales para mantener la conexión del vínculo a través de las distancias cósmicas. La ceremonia de despedida atrajo a todo el asentamiento. Kes pronunció palabras de despedida que reflejaban una filosofía transformada. La tradición nos ancla mientras la evolución nos mejora. Los lazos externos fortalecen los cimientos internos. El vínculo del arma demuestra que la distancia es irrelevante para las verdaderas conexiones. Su mirada se encontró con la de Hax durante la conclusión. Las convocatorias viajan más lejos que las naves. Las obligaciones persisten más allá de las estrellas visibles. Las despedidas tradicionales procedieron individualmente. Cade y Meera recibieron el estatus de clan honorario por su asistencia técnica. Cada miembro de la tripulación obtuvo armas ceremoniales que simbolizaban el respeto ganado. La partida privada ocurrió por separado. Kes presentó regalos adicionales, suplementos minerales para mantener la curación mejorada, escritos sagrados que describían el mantenimiento del vínculo, y amuletos personales para enfocar la conexión. La sensibilidad de detección aumenta tras la separación, explicó. Las circunstancias de emergencia desencadenan una conciencia elevada independientemente de la distancia. Muchas asociaciones mantienen la coordinación de defensa planetaria durante las misiones fuera del mundo de sus compañeros. Tocó sus frentes tradicionalmente. La probabilidad de regreso está garantizada, afirmó Hax. Las rutas de transporte están establecidas ahora. Tratados pendientes de firmas finales. Visitas regulares estructuradas oficialmente. La fachada guerrera de ella se resquebrajó ligeramente. Separación temporal reconocida. Vínculo eterno continúa. El ala celestial se elevó silenciosamente. Las adaptaciones de propulsión Ketra redujeron la perturbación atmosférica. El suelo retrocedió gradualmente, revelando la feroz belleza de Velor Prime desde una perspectiva orbital. Los sistemas de navegación se activaron mientras la gravedad planetaria liberaba su agarre. Las estrellas llamaban más allá de los caminos a casa, mientras las conexiones permanecían abajo. Cade monitoreaba las lecturas del sistema con entusiasmo. Las modificaciones aumentaron la eficiencia en un 23%. Sus materiales compuestos superaron significativamente las especificaciones estándar. Informe de integración para el comando, inquirió Hax. La evaluación de asimilación cultural resulta notable. El marco tradicional acomodó el avance tecnológico sin un compromiso fundamental. El éxito colaborativo superó considerablemente las proyecciones. Meera añadió una perspectiva médica. Adaptaciones fisiológicas documentadas a fondo. Los efectos del vínculo del arma demostraron beneficios medibles. Respuesta inmune mejorada, curación acelerada, mayor resistencia al estrés. Los datos podrían revolucionar la comprensión de la adaptabilidad humana. La transición del sistema se completó sin problemas. Los cálculos del espacio de deslizamiento se finalizaron para la trayectoria de regreso. Sin embargo, la conciencia de Hax mantenía un enfoque dual. Las operaciones de la nave combinadas con una sensación distante de la presencia de Kes. La lanza, asegurada en sus aposentos, portaba una conexión tangible. Al tocarla, una percepción mejorada confirmaba sensaciones remotas, que entrenando a nuevos guerreros, implementando políticas progresistas, defendiéndose de incursiones esporádicas de incursores. Salida confirmada con éxito, informó Hax a navegación. Rumbo trazado para las coordenadas de casa. Tocó la lanza una última vez, sintiendo el eco de la fuerza y el honor de Kes a través del vacío. Esto no era un final, sino el comienzo de un puente entre las estrellas. Una promesa de que, sin importar la distancia, nunca estarían realmente solos. Su viaje había terminado,
pero la historia de sus dos pueblos apenas comenzaba a escribirse. Si esta transmisión ha llegado a tu sector, amplifica la señal con un me gusta y suscríbete a nuestro canal para más crónicas desde el vacío inexplorado. Comando Eco, fuera.